Sí, buenas, sí. Ah, sí, doctora, buenas tardes. Sí, justo le iba a recordar que no se olvide grabar la clase. Gracias. Ah, gracias. Tito. Ya, vamos a hablar sobre infecciones urinarias. Que, bueno, la infección urinaria en general es la presencia de organismos patógenos en el tracto urinario, siendo el tracto urinario un medio estéril. Es la colonización y multiplicación, es decir, la invasión de gérmenes que van a producir una gran inflamación y puede estar asociada a síntomas específicos o a veces inespecíficos, ¿no? Según la edad generalmente, ¿no? Depende de la edad en relación a los síntomas, ¿no? Bueno, más o menos hasta un 80-90% de esta invasión es por un origen bacteriano, ¿no? Y puede haber también por otro tipo de- de gérmenes. Y para cuantificar una infección se habla de 100 unidades formadoras, por 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Con frecuencia el origen de esta invasión es a nivel de la piel cercana a la uretra, y también una gran mayoría de gérmenes sale del recto. Tenemos gérmenes que viven con nosotros y se pueden volver patógenos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en cuanto a la frecuencia, es una de las enfermedades más frecuentes después de las infecciones respiratorias, ¿sí? Eh, en la vida de la mujer, por lo menos más del 50% de mujeres van a tener por lo menos una o dos infecciones, ¿no? Muy frecuente en el embarazo y en los varones en las edades extremas, así. Igualmente en los inmunodeprimidos o en toda malformación congénita, eh, evita que haya una adecuada eliminación de la orina. Además, también es muy importante mencionar que es una causa más frecuente de sepsis en un hospital. Y en relación a los gastos que ocasionan tanto el diagnóstico, la evaluación y el manejo, es bastante alto, estos costos, más o menos alcanza más de $1 billón según las estadísticas en Estados Unidos, y también ocasiona hasta un 10% de ausencia en el trabajo. En cuanto a las causas, los gérmenes que más producen son los gram negativos, pertenecientes generalmente a las familias de las enterobacterias. La Escherichia coli es la más frecuente en un 80%, y también pueden haber infecciones con dos bacterias. Y hay un 5% de estas infecciones que pueden ser causadas por hongos oportunistas. El estreptococa también se ve en recién nacidos, en las embarazadas, y también puede haber anaerobios, pero rara vez, generalmente se ven las contaminaciones. En relación a la frecuencia, más o menos 30-40% Escherichia coli, un 15% es de Proteus mirabilis y el Enterococcus fecalis,
Asimismo, Staphylococcus epidermidis. Igualmente es importante para entender la patogenia que tiene, para que no haya infección tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el agente y el huésped. Y se produce esa infección cuando hay un desequilibrio de alguno de los dos, más en el huésped, y por eso hay que saber cuál es la etiología, cuáles son las vías de acceso, cuáles son los factores predisponentes, y también cuáles son los mecanismos que van a permitir que haya esta infección, ¿no? Es bien importante recordar que hay mecanismos de defensa del ser humano, sobre todo en la mujer, ¿no? Hay factores muy importantes, tanto periféricamente al aparato urinario, también dentro del tracto urinario, como en la orina. Periféricamente hay presencia de unos lactobacilos que son muy importantes para que haga el pH bastante ácido y evite que los gérmenes ingresen al organismo. Los lactobacilos, también los bacilos de Todd-Erlang, que van a proteger. El peróxido de hidrógeno, que disminuye el pH. Igual la descamación de este epitelio debido al glicógeno y los estrógenos, ¿no? La presencia de los estrógenos es muy importante para prevenir el ingreso de estos gérmenes por la vía urinaria baja, ¿no? Igualmente, la orina, en primer lugar, tiene que haber un adecuado flujo. La composición también de la orina hace que haya mecanismos por los cuales no se permita el avance de estos gérmenes o la invasión de estos gérmenes hacia el epitelio, ¿no? El pH reducido. La osmolaridad también de la orina normalmente tiene que ser bastante alta, ¿no? La urea, que debe estar elevada. Los ácidos orgánicos, los oligomucoides. Hay una proteína muy importante que es la proteína de Tan-Horsfall. Asimismo, hay enzimas que van a destruirlos y también los antígenos libres que evitan la adherencia del germen a la mucosa. Igualmente, tenemos que conocer por qué el germen tiene una virulencia, ¿no? Para poder ingresar al aparato urinario y también producir infección. Con el tiempo las bacterias han desarrollado mecanismos muy importantes que permiten que esas bacterias se fijen o se peguen o penetren a la mucosa. Las llamadas fimbrias tipo P, que es uno del mecanismo más importante que ha creado las bacterias, ¿no? Para poder penetrar al aparato urinario. Hay también las ligandinas bacterianas que van a hacer posibles que se adhieran a la pared. Hay lipólisis los lipopolisacáridos de estas bacterias, van a producir toxicidad, inflamación, lisación de los eritrocitos y también va a captar hierro una sustancia que se llama aerobactin. Bueno, la bacteria ha desarrollado estas fimbrias o pilis, que gracias a estas estructuras, la bacteria se une a la mucosa de la pared de la vejiga.
La Escherichia coli pues, ha creado estas fimbrias tipo P que se van a adherir a los mucosas, donde hay unos receptores específicos, pero esto ha hecho que las bacterias se vuelvan muy patógenas, ¿no? Hay algunos elementos que evitan esta adherencia, algunos eh, protectores que vamos a ver más adelante para evitar que haya recidiva de la infección. Bueno, en relación a las vías eh, por las cuales el germen ingresa al organismo, eh, se han estudiado varias vías, ¿no? La vía por contigüidad, la, la que se manifiesta que hay colonización de las bacterias que salen del recto, de las enterobacterias, hacia la pared del perineo, sobre todo cuando hay bacterias heces permanentemente en la ampolla rectal. En los estreñidos crónicos es más frecuente esto, debido a que las bacterias se pasean, digamos, se salen del recto y cuando hay superficies húmedas, cuando hay secreción vaginal, cuando hay incontinencia de orina, esto permite que las bacterias se filtren más fácilmente hacia la zona urinaria. Entonces, esta migración o colonización de estas enterobacterias que salen a nivel de la piel por la región perianal y periuretral, van a colonizar el vestíbulo, la vagina y van a migrar hacia la vejiga. Eso es por continuidad, ¿no? También se ha descrito la vía linfática cuando hay eh, cuadros infecciosos a nivel intestinal o abscesos retroperitoneales. Se ha descrito que hay una comunicación de algunos linfáticos de la zona intestinal con la zona inferior de la vejiga. También se ha descrito la vía hematógena. ¿Qué significa esto? No habiendo infección en la orina o en el aparato urinario, eh, hay una infección, eh, sobre todo con el estafilococo aureus o con Candida albicans. En cualquier otra parte del cuerpo, esta infección hematógena hace que los gérmenes viajen por la sangre, estos dos gérmenes principalmente, y se asienten en la vía urinaria, que puede estar debilitada por patologías que no permiten que haya una adecuada eliminación de la orina. O sea, el estancamiento de la orina es una razón por la cual los gérmenes pueden invadir y se vuelven patógenos, ¿no? Igualmente hay factores predisponentes en el ser humano, ¿no? Porque en un aparato digestivo normal no debería de haber infección. En la mujer, anatómicamente, se explica que la infección, una mujer que tiene el aparato urinario normal, puede haber unos 2 episodios o 3 máximos de infección en toda su vida, por factores anatómicos. La uretra es corta, más o menos 3,54 centímetros. Está cerca a la vagina y está cerca al recto. Entonces, hay factores importantes que pueden hacer que estos gérmenes ingresen con facilidad a la vía urinaria. Pero sí hay factores predisponentes de la persona en la cual no hay una adecuada eliminación de la orina, ¿no? Por ejemplo, en las obstrucciones anatómicas como la hiperplasia de próstata, en cáncer de próstata, el reflujo vesículo-ureteral en los niños, la orina en vez de
eliminarse hacia el exterior, se regresa de la vejiga hacia el uréter o del uréter hacia el riñón por una patología anatómica congénita. Los cálculos urinarios que evitan que la orina se transporte hacia el tracto inferior, se queda fija en el tracto urinario y es un caldo de cultivo, ¿no? La edad avanzada también, ¿no? Baja de estrógenos, adenoma prostático, retención de orina o incontinencia urinaria, disminución de estrógenos. Todo esto permite que haya más mayor incidencia de infecciones urinarias en la edad avanzada. Igualmente en estados como la diabetes, porque eh, en una diabetes no bien tratada, ¿no? Por la alteración de la glucosa a nivel también de la orina, es un caldo de cultivo, ¿no? La glicemia, los microorganismos son ávidos por la glucosa, entonces puede haber invasión. En los malnutridos, lógicamente, porque sus factores inmunológicos están alterados, igualmente en el alcoholismo. Eh, las hospitalizaciones prolongadas debido a la cantidad de gérmenes que hay en los hospitales, clínicas. Por eso es importante cuando uno tiene un paciente en el cual ya es tratado, no prolongar la hospitalización, porque a veces el paciente dice, ¿puedo quedarme un día, 2 días más? No, porque la posibilidad de que pueda esta infección, ¿no? El embarazo, debido a que la cabeza del feto comprime al uréter y este uréter se obstruye y produce éstasis de la orina en el tracto superior. La instrumentación urinaria de todo tipo tiene un riesgo cuando se hacen citoscopías, dilataciones o cirugías por vía endoscópica, ¿no? La actividad sexual también, ¿no? Sobre todo cuando se contamina la zona del periné, que pueden encontrarse estos microorganismos, puede entrar con facilidad hacia la uretra. El uso de espermicidas que producen una alteración del peróxido de hidrógeno es bien importante. Estos espermicidas producen alteración del peróxido de hidrógeno, que es un protector. Por lo tanto, hay más facilidad de que haya adherencia de las bacterias al epitelio. El uso de condones no son lubricados también pueden lesionar el epitelio de la vagina y predisponer a las infecciones. Y el embarazo, ya habíamos mencionado, ¿no? El crecimiento del útero comprime el uréter y hay una éstasis. Vamos a hablar de dos grupos de síntomas de la infección urinaria, ¿no? Y se clasifica en infecciones urinarias bajas según los síntomas y altas. Bajas cuando el germen invade la uretra y la vejiga, invade la vejiga y la próstata también, donde hay síntomas de dolor, al mencionar mayor frecuencia y con poca cantidad, y dolor suprapúbico porque hay una invasión de gérmenes a la vejiga y a la uretra. De ahí tenemos que la sensación de querer seguir miccionando después de haber miccionado, y sangrado, o sea, hematuria, porque hay una lesión de toda la mucosa de la vejiga, ¿no? Cuando el germen asciende, no se queda solamente en la vejiga, sino asciende al uréter y al riñón, hay otros síntomas y signos también, ¿no? Ya decimos una pielonefritis porque el germen ha invadido el tejido renal. Hay dolor lumbar, dolor abdominal, fiebre, malestar general, vómitos. Al examen hay dolor lumbar, una positiva, pero también puede haber asociado gérmenes del tracto urinario bajo. Y cuando ya hay una sepsis,
se dice que es una infección, una sepsis complicada cuando el paciente necesita soporte, soporte de UCI, de cuidados intensivos. También es importante definir qué cosa es una recidiva. Es una infección con el mismo germen después de las 2 semanas de haberse realizado un tratamiento. La reinfección es la presencia de infección con otro germen después de 2 semanas de tratamiento. Y ojo, la infección recurrente, que es relativamente frecuente, se llama 3 episodios de infección urinaria en un año o 2 episodios en 6 meses. Infección urinaria baja, ¿no? Generalmente. Ahora, ¿cómo debemos de indicar a la paciente o el paciente para que, cómo tiene que ser la toma de la muestra? Porque a veces solamente no dice, tómese la muestra de orina y traiga su frasquito. No, es bien importante. Evitar que la paciente o el paciente tome mucho líquido para no diluir la cantidad de gérmenes. Suprimir los diuréticos, sí, ya no se suprime antibióticos. En muchos lugares le van a decir, suprime el antibiótico. No, si ahora se hace un examen que se llama antibiótico con antibiograma o urocultivo con limpiador de antibióticos. Eso nos permite hacer más rápido los exámenes y dar un tratamiento eh, oportuno, más oportuno, porque a veces hacemos empíricamente tratamiento y vamos, le decimos, suspendamos el medicamento que está tomando 3 días, más 3 días que se requiere para el resultado del cultivo, 3 o 4 días, van a ser 7 días que vamos a tratar empíricamente, pero ahora no, se puede hacer cultivo con toma de antibióticos. También es importante si el paciente está con muchas molestias y es en este momento, por ejemplo, no le vamos a decir, hágase mañana con la primera orina del día, porque la infección va a estar de día, de tarde, de mañana, de tarde o de noche, ¿no? Si el paciente se siente mal ahora, hay que mandarlo al laboratorio, pero con una indicación de que no haya orinado por lo menos 2 horas para que haya un adecuado volumen de la orina, ¿no? También es importante lavarse bien los genitales con agua y jabón, el periné también, y secarse con una toalla limpia. No es recomendable lavarse con papel higiénico porque muchos de estos pueden estar contaminados, ¿no? Y si la paciente está con leucorrea o con menstruación, hay que indicarle que se tiene que poner un tapón vaginal o uno mismo le puede ayudar en la toma de la muestra. O se le indica al familiar. La toma de la muestra debería de ser idealmente el segundo chorro. Primero se eliminan los gérmenes que están por la uretra con el primer chorro, no se toma eso, y directamente al frasco que nos han dado se toma la muestra del segundo chorro. 10 mililitros es lo ideal, ¿no? No más, no más porque se puede chorrear, puede haber reboce, ¿ya? Y a veces es difícil cerrar el frasco. Dígame, ¿urgente? Dígame. ¿Qué? ¿El señor que estaba sangrando? ¿Otra vez? Ya, voy más tardecito, ¿ya? No es urgente, gracias. Disculpen, no, igual. Ya. Bueno, después hay que evitar la exposición solar y lo ideal es que tomes la muestra y lo lleves antes de los 30 minutos de tomar la muestra, ¿ya? Y si de repente cerraron el laboratorio, puedes guardar la muestra
4 grados, máximo por 24 horas, no más. Pero nunca se lo deja a la intemperie porque si no los gérmenes van a proliferar, ¿no? A veces no se puede tomar la muestra directamente, nosotros tenemos que ayudar con un catéter uretral. En los obesos, postrados, problemas de cadera, edad avanzada, prepucio largo, fimosis cerrada. A veces es muy difícil que, sobre todo la paciente, con estos problemas se tome una muestra adecuada. Siempre va a salir contaminada porque no se va a poder hacer adecuadamente bien la toma. Y más aún si viven solos, ¿no? A veces damos antibióticos cuando no hay infección. Estamos que damos, y siempre infección, infección. Hay que preguntarle cómo se toma la muestra, ¿no? De repente no están tomando adecuadamente la muestra. En los lactantes, cuando hay necesidad, se puede hacer la toma con punción suprapúbica, ¿ya? Y cuando hay infección uretral también, ¿no? Siempre va a salir infectado, entonces hacemos la punción suprapúbica con una agujita muy delgada, se pone un poquito de anestesia en la piel, se introduce a un través del hueso pubis hacia la vejiga, ¿no? Pero la vejiga tiene que estar llena, lógicamente, si no, no podemos tomar la muestra. Igual acá una limpieza con gasa y guantes estériles y un catéter estéril, tomamos la muestra. Ya, ya eso dijimos que se puede hacer la muestra con toma de antibiótico. Em, cuando no, cuando tenemos necesidad de saber si hay infección o no, porque a veces por síntomas nos podemos confundir, ¿no? Hay un diagnóstico diferencial entre otras patologías, infección urinaria sobre todo baja. Entonces lo que podemos hacer es una toma de muestra de orina y introducir las tiras reactivas, el dipstick, son unas varillas graduadas que nos muestran diferentes colores cuando se coloca en la orina, y ahí nos indica que hay nitritos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya nosotros podemos dar tratamiento. Si no hay ese variante que indica que hay nitritos, no damos tratamiento porque es infección urinaria, ¿no? Eso es bien importante que ustedes pueden hacerlo. Pero el gol estándar para hacer el diagnóstico de urocultivo positivo o el patrón de oro, ¿no? Es el criterio de CAS, que es 100.000, ¿no? Unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, o sea, 10 a la quinta. A eso se llama infección urinaria. Si no, no se llama infección urinaria, ¿no? Bueno, la bacteriosis es significativa, no hay mucha importancia, y sí, bien importante que recuerden que hay este tipo de gérmenes que se llaman las beta-lactamasas de espectro extendido, o cepas BLE. Significa que hay personas que toman muchos antibióticos, las bacterias se vuelven multiresistentes. Esas personas que tienen diarrea frecuente les encanta tomar antibióticos. Entonces, cuando aparece esta cepa BLE, cualquier antibiótico no le va a hacer efecto. Ya no se debe usar ni ciprofloxacina ni cefalosporina en estas infecciones. Cuando está la paciente en casa, sin muchos síntomas, podemos dar, en estos casos, fosfomicina y nitrofurantoína. Pero si está en el hospital, ya cuando el paciente tiene ya ciertos síntomas de malestar, decaimiento, ahí sí necesariamente tenemos que dar carbapenem para este tipo de BLE, ¿no? Cepas BLE. Hay falsos positivos también, cuando hay secreción vaginal puede salir positivo. Si la recolección está mal hecha, demora en el transporte, falta de refrigeración, contaminación en el laboratorio, no están bien desinfectadas o una contaminación con heces. Igualmente, desde el punto de vista sintomatológico, puede haber un cálculo de orina
urinario, un cálculo de vejiga que se moviliza y da urgencia, frecuencia, tumores de vejiga porque pueden estar infectados, las enfermedades de transmisión sexual, que muchas veces el herpes da dolor, picazón, puede haber secreción vaginal, la gonorrea, puede haber tuberculosis. El uso previo de antibiótico a la toma de la muestra también puede enmascarar una infección urinaria. Y cuando ya tenemos, ¿cómo hacemos un diagnóstico? ¿No? Por el cuadro clínico y exámenes auxiliares. Cuando nosotros tenemos una infección que es recurrente, tenemos que hacer ya investigación. En una primera episodio no es necesario, ¿no? Pero ya cuando se repite, mínimo hacerle una ecografía renal y vesical, porque puede haber un tumor, puede haber un cálculo asintomático también, ¿no? Que solamente esté dando infección sin síntomas, que sucede, ¿no? Y si ya se repite, eh, la tomografía, necesariamente. Hay imágenes que las ecografías no dan, no diagnósticos donde no se puede llegar con una ecografía y sí lo hace la tomografía. Si no hay lugares donde, si hay lugares donde no se pueden hacer las tomografías, mínimo una urografía excretoria, ¿no? Y ya cuando es recurrente y el síntoma es bajo, estamos obligados a hacerle una uretrocitoscopía. Puede haber un tumor pequeñito que no salga en la ecografía, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta paciente con ito recurrente, 4 veces o 3 veces ingresó a la clínica. Pura ecografía, le daban antibiótico. Y la tomografía determinó que había un cálculo que no estaba en el uréter que puede ver la ecografía. La ecografía solo ve riñón y vejiga, pero no uréter. Y saben el uréter, ¿no? Entonces eso es bien importante, hacer ya una tomografía. Cuando hacer tratamiento, cuando hay una primera vez, con urgencia, frecuencia, podemos hacer un tratamiento de 3 días, ¿ya? Eh, paralelo a esto, hay que retirar todo aquello que pueda producir urgencia y frecuencia, como los cítricos, el café, el ají, el licor. Darle además terapia analgésica y antipirética también. Ya si el paciente empieza a tener una mayor malestar, ¿no? Si más aún si es niño, hay que educar a los padres, ¿no? El tratamiento empírico se hace por 3 días. ¿Qué significa empírico? Que no sabemos a qué germen es sensible, qué antibiótico es sensible a ese germen, ¿no? Entonces, utilizamos empíricamente cuando hay urgencia, frecuencia, síntomas bajos. La podemos usar el trimetoprim asociado al sulfametoxazol o el monurol. Las características del monurol es que podemos dar una sola dosis mientras salga el resultado del cultivo, pero esto no podemos darlo a niños menores de 12 años. ¿Ya? Sí es necesario hacer un cultivo cuando es esto recurrente. Ya, y la nitrofurantoína, generalmente antes se daba, hoy día no es una buena opción, recuerden eso. El monurol, la sulfa asociada a trimetoprim, mientras salga el cultivo, ¿no? Ahora, si hay persistencia o recurrencia, estamos obligados a darle un tratamiento por 14 días después del cultivo y luego hacer una investigación, ¿no? Entonces, cuando el tratamiento, el cuadro es eh, alto pero leve, podemos hacer manejo ambulatorio. ¿Qué significa esto? De repente el paciente tiene un tipo de dolor lumbar y malestar general, no está con náuseas, podemos dar tratamiento eh, por unos más o menos 7 a 10 días, ¿no? Igual, las primeras opciones pueden ser la fosfomicina,
un sobre por 3 días, ¿no? Cada 3 días, un sobre cada 3 días, la nitrofurantoína hasta 7 a 10 días, 5 miligramos por kilo de peso, y la sulfametoxazol asociada a trimetroprima, mientras salgan todos los cultivos, ¿no? Y ya cuando el paciente tiene un malestar general, comienza a tener toxicidad sistémica, necesariamente hay que hospitalizarlo, más aún si son pacientes en extrema edad, o niñitos o personas de la tercera edad. Hay que internarlos porque inmediatamente se pueden descompensar, puede haber septicemia, ¿no? Entonces ahí sí hay que darle tratamiento por vía endovenosa. ¿Ya? Una buena alternativa siempre es la ceftriaxona, aunque ahora hay mucha resistencia, mientras salga el cultivo. Pero también se puede utilizar eh, algunos aminoglicósidos con, con mucho cuidado, ¿no? Más que todo por la eh, función renal. Si mejora en unas 72 horas, ya empezamos el tratamiento por vía oral hasta más o menos 14 días. Pero sí es importante que hacer una evaluación correcta y investigación. No solamente dar antibióticos a la primera, a la segunda, a la tercera, ya a la segunda, al primer cuadro en el varón, ya a la segunda en la mujer. En el varón sí necesariamente cuando es el primer cuadro. Acá, mencionarles en relación a las infecciones urinarias cuando hay sepsis, se produce en muchos pacientes esta púrpura fulminans, ¿qué significa? Necrosis distal de las manos o de los pies, que requiere muchas veces amputación debido a la toxicidad de la septicemia o también a la, tratamiento para mejorarle la presión, ya que en el shock séptico hay hipotensión y al tratar de mejorar la presión estos fármacos producen constricción de los vasos y puede haber necrosis también. Eso recuerden, no se admiren cuando aparecen unos pacientes que tienen esta amputación. Lo otro, también recordar que la pielonefritis enfisematosa, donde hay gas, mire, gas en el riñón, también hemos visto gas en la vejiga. Esta infección es grave, hay que tratarla rápidamente, evitar que el paciente se descompense. Generalmente se da en los diabéticos. Y hay que tener en cuenta esto porque si no lo sacamos ya el pronóstico es malo. Pero tenemos que empezar rápido con el tratamiento. Oye, esto es una pielonefritis enfesimatosa, hay que cuidar al paciente, ¿ya? Solamente para recordar. Y también, ¿en qué caso damos tratamiento cuando hay una bacteriuria sintomática? ¿Qué significa? Es un, una infección urinaria sin síntomas. Necesariamente hay que tratar en la gestante porque el problema es el daño al feto. Eso es bien importante que ustedes como médicos sepan eso, ¿no? El único caso que tratamos es la gestante necesariamente, porque si no, este niño va a salir va a tener pielonefritis permanente ese niño, va a salir con bajo peso, prematuro, y su sistema nervioso no se va a desarrollar adecuadamente, ¿no? En algunos casos, en algunos inmunodeprimidos, algunos dan tratamiento, pero si no, no se debe dar tratamiento en otros casos. Bacteriuria, o sea, infección sin síntomas, solo tratar a la gestante. Y la recurrencia, no, la ITU recurrente, que quiere decir 3 al año y 2 a 6 meses. Hay que cambiar hábitos alimenticios, hay que mejorar el estreñimiento y cuando ya están con la perimenopausia hay que asociar el tratamiento con estrógeno. Darle, eh, una vez que ha pasado el cuadro infeccioso, se da la profilaxis. ¿Qué significa dar el antibiótico la mitad o la cuarta de dosis en la noche? Generalmente se da nitrofurantoína o sulfametoxazol
en la noche, ¿ya? Por largo tiempo, puede ser por 6 meses, darle siempre estrogenoterapia. Igualmente, ahora, en vista de la gran resistencia que hay a los antibióticos en muchas sociedades, sobre todo las sociedades europeas, ya no se están dando antibióticos en estos casos, en las recurrentes. Se están dando sustancias que van a prevenir las infecciones recurrentes, como por ejemplo esta sustancia que es el cranberry, que tiene la propiedad de bloquear la adherencia del pili a la mucosa. Por otro lado, también se dan probióticos, que también tienen la misma efectividad y también mantener el pH, sobre todo vaginal, muy bajo. Y también se da extractos bacterianos de cepas de Escherichia coli, como este medicamento que es el Durovaxón, es un medicamento que se usa hace muchos años, también se puede usar en el embarazo, con buenos resultados. No es un antibiótico, es un inmunoestimulador. Acá es la guía del año 2018 que lo impuso la Sociedad Europea de Urología, ¿no? Donde no usa antibióticos en estas recurrencias. Es importante que se mencione. Ya, vamos viendo el otro tema, que son las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué cosas son? Lógicamente tienen el origen sobre todo en relaciones sexuales, pero también se pueden originar por otros medios, ¿no? Pueden ser virus, bacterias y protozoarios. Hay, la enfermedad se transmite por relación sexual, cualquiera sea la forma de relación. Pene, vagina, oro genital, o sea, boca, pene, boca, vagina, boca, o ano genital. También en el feto, durante el embarazo o también durante el parto. Por eso hay que preguntar siempre a la embarazada si tiene antecedentes de este tipo de enfermedades para hacerle el parto por cesárea. Las transfusiones también hay que tener mucho cuidado. Felizmente hoy en día ya se están haciendo todas esas pruebas desde mucho tiempo, ¿no? O jeringas contaminadas en algunos drogadictos. Ustedes saben, a los drogadictos se compran sus jeringas así dan descartables y ellos no lo botan. Se las pasan al compañero sexual, al amigo, ¿no? Pero siempre es bien importante recordar, para evitar esas enfermedades de transmisión sexual, el uso del preservativo, y no solamente el uso, sino el uso correcto. La colocación correcta del preservativo va a prevenir definitivamente el, la transmisión de estas enfermedades. En general, son patologías de variada etiología. La clínica muchas veces es inespecífica, sobre todo en la mujer, ¿no? En la que a veces no hay síntomas o tiene muy pocos síntomas que a veces no se sospecha. Pero también es importante cuando hay un miembro de la pareja que tiene enfermedad de transmisión sexual, debe haber un estricto cumplimiento del tratamiento con la otra pareja o con las parejas sexuales, porque a veces muchos son promiscuos, ¿no? Si no están diseminando la enfermedad. La característica también es que muchas tienen presentación de úlceras, verrugas, ampollas y flujo. Puede haber, por eso, diagnóstico diferencial, polaquiuria, fisuria, dispareunia, dolor en pene y en vulva. Y a veces están los ganglios inflamados, ¿no? Los ganglios inguinales. También puede presentarse como las lesiones genitales, como eh, escoriaciones, vesículas, y hay que hacer a veces diagnóstico diferencial cuando aparecen estas lesiones, sífilis, herpes, chancroide o el papiloma también.
pero lo que sí nos puede ayudar es cuando aparecen las úlceras, las características, ¿no? Los bordes, la superficie cuando se ve que está limpia o no está limpia, y cuando la base está blanda o está dura, o si son dolorosos o no lo son. Uno puede hacer un diagnóstico diferencial entre la sífilis y el chancroide en estos casos. Y a veces es muy difícil hacer un diagnóstico definitivo. Bueno, hay factores de riesgo, cuando hay múltiples parejas sexuales, cuando no se ponen preservativos, eso es lo más común, ¿no? Los sexos servidores, drogadictos, el personal médico paramédico de laboratorio está en riesgo de contraer cuando o sacan sangre, ¿no? O cuando nos pinchamos durante un acto quirúrgico un paciente que tiene VIH, ¿no? Por eso hay normas para hacer conocer que ha habido un pinchazo durante una cirugía y para que se nos proteja, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades de transmisión sexual con lesiones traumáticas, psoriasis, hasta cáncer de pene. Reacción a drogas es también bien frecuente. ¿Y cuáles son estas? Son muchas, muchas más de lo que están acá, pero vamos a revisar solamente algunas. En cuanto a la sífilis, ¿qué es la sífilis? Es una enfermedad transmitida por una bacteria que es el Treponema pálido y la transmisión se hace por relación sexual, puede ser congénito al momento del parto, eh, transfusión sanguínea o puede haber una inoculación accidental también. Ahora, pues, muchas veces, dependiendo de la etapa de la infección, puede ser transmitida a contactos sexuales, sobre todo el, la sífilis, que es muy, muy infectiva, ¿no? La etiología es una bacteria que no se colorea, a diferencia de las otras, ¿no? Y es por este motivo que se le diagnostica con el microscopio de campo oscuro. Y tiene tres estadios, primario, secundario y tardío o terciario. También ahí hay una sífilis latente porque no hay síntomas ni hay eh, signos de la infección, porque ha habido una primaria que el paciente no se ha dado cuenta, de repente ha habido una úlcera intravaginal, intrarrectal, y hasta que se hace una prueba serológica y sale positivo. Entonces, esa ha sido una sífilis latente. Y la primaria y la secundaria se llaman benignas porque las lesiones nunca dejan cicatriz, a diferencia de la terciaria, ¿no? Entonces, la sífilis primaria es muy alta, su capacidad de transmisión sexual, muy alta, hasta un 60% en etapas iniciales. Y en el estadio primario es característica la lesión donde sale la úlcera. En la zona donde ha habido la inoculación, ahí sale. De repente ha habido sexo oral, ahí sale. En la boca, en la lengua, en la vagina, en el cuello uterino, en el ano. Ahí no se da cuenta la persona, en la vagina ni en el cuello, ¿no? Llamado el chancro duro. Es único, la característica es esa, es único, no duele, por eso a veces no se le diagnostica, pero sí tiene es la base bien endurecida y parece como si lo hubiéramos limpiado en ese momento. Y es muy rico en treponema. La aparición aparece más o menos hasta entre 15 y 45 días del contagio de esa úlcera. Miren ustedes acá, parece como si estuviera recién lavada, ¿no? Aquí la úlcera, igual acá, igual acá. El chancro duro, indoloro, base dura, la boca, la lengua, y la sífilis congénita también, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico?
por la microscopía de campo oscuro o en la lesión, ¿no? Que está positiva desde el primer día, ¿no? Se puede hacer el BDRL, eh, es positiva recién a los 14 días, y la característica de este BDRL es que se negativiza cuando uno se cura. Los anticuerpos de superficie, cuando está negativo el BDRL, tenemos que pedir este anticuerpo. Este sí permanece toda la vida. Es positivo a los 21 días. El tratamiento en general para todas las etapas de la sífilis, a pesar del tiempo, no ha cambiado, felizmente, ¿no? La penicilina G-benzatínica. En la primaria se da 2.400.000 cada 7 días, 4 dosis, ¿no? Con intervalo de 7 días, 4 dosis de 2.400.000 cada uno. Si hay alergia, se puede dar eritromicina, tetraciklina o ceftriaxona. La sífilis secundaria, ya los treponemas han invadido el cuerpo, hay manifestaciones cutáneas en las mucosas también, hay los condilomas planos, y también puede haber caída del pelo por partes, y lesiones en las uñas o en las bases de las uñas. Las lesiones que hay en las palmas, en los pies y en las palmas de las manos. Parece una reacción alérgica, ¿no? Las manos, ¿no? Las piernas, los pies. Y la caída o sea, la alopecia por partes, ¿no? Esta, que es secundaria, también se pide el BDRL, es positivo mayor de 1/16. El tratamiento son 8 dosis, ya no 4, sino 8, con la misma cantidad, 2.400.000, con el intervalo igual, de 7 días. Igual si hay alergia, se dan los otros medicamentos, ¿no? Y la sífilis tardía o terciaria, en pacientes que no han sido tratados, no le da a todos, más o menos un 30%, pudiendo aparecer, miren, entre 20 hasta 40 años después de la primera infección, cuando no han sido tratados. De repente le sale una úlcera a alguien y no, da una curación, se desaparece y luego pues, ha habido una sífilis, ¿no? Entonces, estas ya son manifestaciones que ha sido invadida por muchos órganos ya han sido invadidos, donde hay tubérculos, gomas sifilíticos en la piel, en subcutáneo, hay lesiones de los vasos arteriales, sobre todo los grandes vasos, la aorta, hay aneurisma, estenosis de las coronarias, invade el sistema nervioso, hay meningitis, también invade la médula espinal, puede haber parálisis progresiva, demencia por alteración del sistema nervioso. El diagnóstico igual ya se hace por sistema, el BDRL. El tratamiento es igual que en la sífilis secundaria y acá sí ya el seguimiento es general, ¿no? Entre los 3 a 26 meses es para valorar el tratamiento. Si se ve que aumentan los títulos es porque hay una recaída o una reinfección. En esto hay criterios de curación. Cuando se negativiza o por lo menos hay una disminución en 4 títulos. El chancroide es otra enfermedad de transmisión sexual que está producida por el Haemophilus ducreyi. Es una úlcera donde es sucia, ¿no? Se ve sucia, el borde es blando y la característica que es doloroso, ¿no? Sucio, blando, doloroso. El tratamiento sí es bastante asequible, fácil,
puede dar una sola dosis de acitromicina estradiol. También el herpes virus, que es muy frecuente, afecta a un alto porcentaje de la población. El virus puede ser el bucal, tipo 1, y también el ano genital, es el tipo 2. La transmisión inclusive se puede hacer sin signos de enfermedad a las parejas sexuales. ¿Ya? Puede haber virus en la saliva, secreción genital, en la mucosa cercana a la boca, donde hay la característica de este virus es que produce una ampolla oflictena. Esa ampolla es la que está llena de virus, ¿cierto? Altamente contagiante. Por eso hay que tener cuidado cuando hay un antecedente, sobre todo. No se transmite por inodoros, toallas, ¿no? Y la característica es que perdura toda la vida, porque este virus se va a alojar en el tejido neural, eso es la característica. Se repite cuando hay factores de estrés, fiebre, embarazo. El adulto se transmite boca a boca, de genital a boca o genital anal. Y en la flictena están los virus, ¿no? En el embarazo es importante investigar si ha habido si hay esta enfermedad, debido a que es muy importante porque hay hasta un 85% de casos en que se puede contagiar al feto, en el parto, y intraútero en un 5%. ¿Por qué es importante tener este antecedente? Porque por la morbimortalidad muy, muy alta en el feto y en el neonato, ¿no? Puede haber invasión, progresión, diseminación al hígado y al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, cuando es la primera infección, la ampolla aparece, puede ser en el labio, la faringe, en la zona pubogenital, y a veces, generalmente es un poco doloroso. Entonces, eso puede durar la primera infección, después que desaparece la ampolla, eh, ya no deja ninguna secuela, ¿no? Y cuando hay recurrencias, ¿qué pasa? Cuando hay recurrencias, es típico lo que dice el paciente, comienza a picar o a quemar la zona donde va a salir la ampolla, ¿no? Entonces eso es muy importante para hacer el diagnóstico, ¿no? Eh, eh, Aparece la costra, perdón, la ampolla, dura más o menos 5 días, 6 días y se vuelve la costra, ¿no? Cuando es la ampolla es ahí donde está muy, muy infectivo, ¿no? La ampolla, ya la costra, esto ya no es infectiva. Entonces, esto duele, se tiene que dar tratamiento, no porque hay tratamiento para el virus, hasta ahora no hay tratamiento para el virus. Lo que pasa es que cuando hay síntomas de dolor sobre todo y picazón, el tratamiento con los antivirales acorta la sintomatología y mejora el dolor, ¿no? Miren acá, ¿no? En los genitales, en los labios y en el intraútero, o sea, en el feto y sobre todo en el neonato, importantísimo, porque puede producir microcefalia y muerte, hasta un 30% de muerte se puede producir en estos niños. Y un 40% puede haber daño ya del sistema nervioso central. ¿Ya? Tratamiento, ¿para qué es importante? En la recidiva, sobre todo, ¿no? Se hace la serología, sobre todo para saber si el paciente tiene este virus. Y en los niños o en el embarazo sí hay que darle altas dosis de aciclovir endovenoso para que el paciente no tenga esas secuelas, ¿no? Eso es bien importante. Eh, ¿Cuáles son
los consejos, sobre todo para el que sufre la enfermedad. Tiene que comunicarle a la pareja sexual su enfermedad. Hacerse un test serológico, así esté asintomático, es sobre todo para evitar el contagio y, y evitar relaciones sexuales cuando hay las ampollas, ¿no? Si hay necesidad de tener relaciones sexuales, necesariamente hay que ponerse preservativo. Otra enfermedad de transmisión, más que todo por contacto sexual, eh, por, la, por la aparición de este pedículo pubis, se llama piojo del pubis, ¿no? Es una variedad de piojo común, está en el vello, en los del pubis, genital, del ano, axila, la barba, bigotes, pestañas y cejas. Y se transmite cuando hay relación sexual, con compartir toallas o ropas o el inodoro del que está infectado, y da mucha picazón. Podemos ubicar esta ladilla. ¿Cómo es el tratamiento? Miren ustedes, las lesiones, aparece como una cabecita de alfiler. ¿Y qué vamos a dar? Colocar champú de permetrina al 1% en la zona por más o menos 10 minutos, enjuagarse y hacer revaluar a las 7 días y al siguiente día, y a la siguiente semana, ¿no? O sea, por 3 semanas debería ser el tratamiento, pero lo importante es descontaminar ropa, cama, de vestir del paciente y de la pareja sexual. Otra enfermedad de transmisión sexual, quizá la más frecuente en el mundo, es el papiloma, el virus del papiloma humano, VPH. Más del 50% de mujeres sexualmente activas en el mundo se van a infectar por este VPH. Hay hasta 100 tipos de virus, pero no todo se transmite por relación sexual. En realidad, el VPH o el VPH causa la mayoría de cánceres anogenitales. Hay un periodo de incubación de 1 a 6 meses. Generalmente es asintomática, porque no se ve. No se ve en la vagina, no se ve en el cuello de la vejiga, no se ve en el ano, no se ve en la uretra del hombre. ¿Ya? Muchas veces cuando se ve el varón en la neonato y aparecen las verrugas, o cuando están teniendo relaciones, se da cuenta uno de ellos que tiene una verruga, ¿no? Entonces ahí hay que ver, ¿ya? Porque la transmisión siempre es por relación sexual. Importante mencionar que hay cepas que tienen alto riesgo de producir displasia en cáncer de cervix, displasia de ano, de vulva y de pene. Son las cepas 16, 18, 31 y 45. Y tiene un mayor porcentaje de cáncer de cervix uterino. El mayor porcentaje de estos cánceres son provocados por este virus. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? En cuanto a la sintomatología, puede variar la apariencia, pues puede ser planas, acuminadas, a veces da sensación de ardor, quemazón, o durante las relaciones sexuales. Y las características del papiloma son em, como algunos le dicen como la coliflor, ¿no? Y son altamente contagiantes. Donde está la lesión, ahí está el virus. Por lo tanto, toda lesión que existe, que nosotros veamos en los genitales, de esta característica, hay que desaparecer, porque ahí está el virus y es altamente contagiante. ¿Cómo se le desaparece? En primer lugar, hay que sacar una muestra, sobre todo si está en el ano, en el cuello del útero, una muestra para saber si son cepas que van a producir cáncer.
y luego hacerle la desaparición. Cuando son muy grandes, preferible ponerle podofilina o el imiquimod, que son cremas antivirales, pero se puede coagular con láser o hacerle electrofulguración, pero siempre tomando una muestra para clasificar si son, si van a producir cáncer, ¿no? Eh, ya le hemos mencionado esto, el tratamiento. Importante mencionar que hay una vacuna contra el VIH, que va a disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino, pene y ano. Ideal es poner a niños que tienen entre 9 y 13 años, que no hayan tenido relaciones sexuales. Eso es muy importante. Que les va a proteger hasta 100%, ¿no? Una eficacia de 100%, pero si ya han tenido relaciones, muchos estudios indican que hasta los 26 años se puede poner a los que han tenido relaciones, pero te va a proteger contra otros tipos de este virus. Y si la persona se ha puesto la vacuna, si no tiene una sola pareja sexual, tiene que ponerse preservativo para no contaminarse con otro tipo de papiloma. La gonorrea también es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria gran negativa, intracitoplasmática selectiva, que es la Neisseria gonorrhoeae, que está también muy extendida en el mundo. Con un tiempo de incubación de 21 días, tiene unos pródromos que son ardor uretral, dolor, micción gota a gota, con mucho ardor, y cuando hay el periodo de estado, hay una supuración o secreción abundante, generalmente muy amarillenta por la uretra. Esas son las características de la gonorrea, ¿no? En algunas mujeres que no tienen síntomas, eh, a veces hay cistitis, infección vaginal, o han tenido una pequeña hemorragia vaginal. Cuando crece y se reproduce en el aparato reproductor, puede dirigirse hasta el cuello del útero de trompa de falopio, puede también crecer en la garganta, los ojos, en las articulaciones. Y sin tratamiento va a haber una progresión de la enfermedad. En el varón, tanto en el varón como en la mujer, van a producir invasión, van a invadir muchos epitelios y conductos como la próstata, vesículas seminales, epididimo, testículo, por lo tanto van a producir infertilidad, ¿no? Cuando el tratamiento es precoz, hay una inflamación, pero puede haber una repercusión local. Cuando el tratamiento es tardío, la evolución ya es tórpida, ¿no? Pero estos órganos se van a regenerar, pero provocando fibrosis cicatrizal. Por lo tanto, va a haber, tanto en la mujer como en el varón, la posibilidad de infertilidad. ¿Ya? Van a invadir, cuando se mete a la sangre, aquí en los síntomas iniciales hay que darle tratamiento, podemos mejorar, pero se demora. Ahí sí el problema es que se meta la sangre, se va a ir al ojo, a las articulaciones, ¿ya? Va a producir artritis y las mujeres van a haber complicaciones, secreción vaginal, la enfermedad inflamatoria crónica, salpingitis, cervicitis. También hay indicios de que en los niños que han nacido de madres que sufren esa enfermedad puede haber también complicaciones. Igualmente hay en las mujeres embarazo ectópico, problemas de infertilidad, aborto espontáneo. Eso es bien importante investigar, ¿no? Y el tratamiento va a ser dosis única de ceftriaxona o de cefuroxima. 1 gramo, miren la gran efectividad que tiene la ceftriaxona,
Y hay otros medicamentos como la citromicina o la doxiciclina. En relación al VIH, SIDA, que fue la epidemia del siglo XX, voy a hablar unas palabras del aspecto urológico, porque esto es un tema muy, muy grande, ¿no? Se consideró la epidemia del siglo XX y en 1986 un francés aísla este retrovirus. Y miren, su periodo de incubación es hasta varios años. Se transmite por el embarazo, el parto, por transfusión, por jeringas contaminadas. Un tercio de pacientes que tienen infección, ¿ya? Este germen, van a tener infección polimicrobiana oportunista, sobre todo por virus y por hongos. Cuando da por hongos, que es la Cándida albicans, la característica es que se forman unas bolas de hongos, que van a dar obstrucción. Es una característica cuando se presenta un paciente con unas bolas de hongos, ese tiene VIH, ¿no? También los gérmenes oportunistas. Bien importante que el paciente que tome sus retrovirus adecuadamente y está negativo, se observa que hay ausencia de virus en el semen y también en la menstruación, cuando están tratados adecuadamente. Eso es lo que dice la literatura, que es interesante, ¿no? Y es por eso que ya no se mueren estos pacientes, no se mueren, pero son pacientes crónicos, pero tienen que estar tomando los antivirus permanentemente. Por último, hablar unas cuantas palabras de relación a la hepatitis B. Es importantísimo porque este virus se encuentra en la sangre, en la saliva, en el semen y prácticamente todos los fluidos del cuerpo. Es de 50 a 100 veces más infecciosa que el VIH. Ojo, esto sí mata. Esto sí mata. Pero también es importante porque hay un grupo pequeño que muere por cirrosis hepática y por cáncer de hígado. Entonces, cuando hay una persona que tiene hepatitis B en los servicios de hospitales avanzados, por ejemplo, en el Almenara los clasifican para ir dándoles tratamiento antiinmune y ver qué grupos de ellos va a ir a la cirrosis, cuál al cáncer, ¿no? Para hacer trasplante hepático. Que no se mueren de cirrosis, sino antes que le den la cirrosis ya están en el programa de trasplante hepático, ¿no? Y se transmite por inyecciones, transfusiones, contacto sexual sin protección de la madre al hijo durante el parto. Pero sí hay vacuna, ¿no? Sí hay vacuna. Es muy segura y eficaz. Y existe esta vacuna de 1982. Nosotros como personal médico estamos en obligación de vacunarnos, porque estamos expuestos a contaminaciones. La hepatitis B mata. Por eso todos que van a entrar al internado tienen que vacunarse. Los institutos donde van a trabajar los van a vacunar, ¿no? Tiene una eficacia del 95%, protege durante 20 años, pero la Organización Mundial de la Salud no recomienda de dosis de refuerzo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, agradezco por su presencia. ¿Ninguna pregunta? Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Chao. Que le vaya muy bien. Chao, que le vaya bien. Gracias.